Durante 1000 años, ningún ejército había logrado atravesar estos muros. Eran el orgullo de un imperio. La muralla que separaba Oriente y Occidente. Fe y ambición. Pero una madrugada, el trueno no vino del cielo. Vino de la tierra. Cañones gigantes estremecieron el suelo. Y el mar fue burlado por la osadía de un joven sultán. Desde las colinas y las olas, los navíos de guerra avanzaban como si el mismísimo infierno los empujara. Superados 10-1, los defensores de Constantinopla se preparaban para su último aliento. Una ciudad contra un imperio. Una fe contra el fuego y el acero. ¿Podrían la fe y el valor preservar un mundo milenario? ¿O el sueño de un joven conquistador lo destruiría para forjar una nueva era? Constantinopla no era una ciudad cualquiera. Fundada en el año 330 por Constantino el Grande, había sido el corazón del Imperio Bizantino. La puerta entre Europa y Asia. La joya que todos codiciaban. Quien la poseyera, controlaría el comercio, los ejércitos y el destino de 2 continentes. Pero a mediados del siglo XV, el Imperio Bizantino era solo una sombra de un reino que había dominado mares y tierras. Solo quedaba una ciudad y la esperanza de su pueblo. Aún así, Constantinopla seguía en pie. Último bastión de la fe cristiana de Oriente y del legado romano frente al poder del Este. El Imperio Otomano. Para Mehmed II, el sultán de apenas 21 años, la ciudad no era un trofeo. Era una obsesión. Creía que su destino era cumplir la profecía que anunciaba que un gran gobernante musulmán conquistaría la ciudad de Constantino. Pero había algo más. Quien dominara Constantinopla dominaría el comercio del mundo. Así que se preparó. Reunió entre 80 y 100.000 soldados. Caballería, infantería, arqueros. Y sus temidos genízaros, soldados criados desde niños. Para servir solo al sultán. Pero su arma más poderosa no era su ejército. Era la tecnología. Un ingeniero húngaro, llamado Orbán, le había construido cañones más grandes que cualquier cosa jamás vista. Su obra maestra, el Gran Bombardó. Un monstruo de bronce de más de 8 metros. Capaz de lanzar piedras de media tonelada. Esas bestias podían derribar los muros que habían detenido a hunos, persas, árabes y cruzados durante 1000 años. En el otro lado, el emperador Constantino XI contaba con apenas 7.000 defensores. Entre ellos, 2.000 mercenarios genoveses bajo Giovanni Giustiniani, un experto en guerras de asedio. Pero tenían una ventaja: las legendarias murallas teodosianas. 3 líneas de defensa. 6 kilómetros de piedra y orgullo. Durante un milenio, nadie las había atravesado. Hasta ahora. Porque en 1453, el rugido de la pólvora cambiaría el destino del mundo. El 6 de abril, los tambores otomanos hicieron temblar la tierra. Miles de tiendas se extendían ante las murallas. Y el aire vibraba con los gritos de guerra. Entonces, el silencio se rompió. El primer disparo del Gran Bombardó rugió como un trueno. Una piedra colosal voló por el aire y se estrelló contra los muros milenarios. El polvo y el miedo cubrieron la ciudad. Por primera vez en 1000 años, Constantinopla escuchó el sonido del fin. La guerra había comenzado. Día tras día, los cañones tronaban. Noche tras noche, los bizantinos reconstruían con desesperación. Tierra, madera, escombros. Todo servía para resistir. Pero cada golpe era una grieta más en su esperanza. Hubo un instante de fe. El 20 de abril, 3 barcos cristianos rompieron el bloqueo otomano. Cuando entraron al puerto, la ciudad estalló en júbilo. Campanas sonaron. Lágrimas cayeron. Por un momento, creyeron en el milagro. Pero el milagro nunca llegó. Entonces Mehmed hizo lo imposible.
Si sus barcos no podían cruzar el puerto, los haría cruzar por tierra. Mandó engrasar los caminos con grasa animal y ordenó arrastrar sus galeras sobre colinas y rodillos de madera. Durante la noche, los hombres de Constantinopla observaron con horror. El 22 de abril, los barcos otomanos aparecieron dentro del puerto, más allá de la cadena que debía proteger la ciudad. Ahora estaban completamente rodeados. Sin escape. Sin esperanza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Los muros se desmoronaban. Los hombres caían. Y la ciudad moría lentamente. Aún así, resistían, guiados por la fe y el coraje del emperador. Hasta que llegó la noche del 28 de mayo. El silencio reinó sobre Constantinopla. Miles se reunieron en Santa Sofía. Por una última vez. Griegos y latinos rezaron juntos. Sabían que el amanecer traería el fin. Al despuntar el 29 de mayo, el infierno cayó sobre la ciudad. Oleadas de soldados otomanos avanzaron como una marea imparable. Las primeras fueron aniquiladas, pero sirvieron para desgastar a los defensores. Luego vino la segunda. Y finalmente, la tercera, los genízaros. Avanzaron en silencio. Escudos en alto. Una máquina humana de disciplina y furia. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Espadas chocaban, lanzas se rompían. Y los gritos de los moribundos llenaron el amanecer. Giustiniani cayó herido. Y con él, cayó la moral. Una puerta lateral, la caraporta, había quedado abierta. Los otomanos entraron. El emperador Constantino XI arrojó su manto imperial. Desenvainó su espada. Y gritó: «La ciudad ha caído, pero yo ya no soy emperador». Y se lanzó al combate, desapareciendo entre los enemigos. Nadie volvió a verlo jamás. Al amanecer, las banderas del creciente ondeaban sobre las torres. El último imperio de Roma había muerto. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada. Los templos callaron. Y los gritos llenaron el aire. Finalmente, Mehmed entró por las puertas de Constantinopla. Montado en su caballo, contempló la ciudad destruida. Y ante la majestuosa Santa Sofía, ordenó convertirla en mezquita. Ese día, nació Mehmed el Conquistador. La caída de Constantinopla marcó el fin de una era. Europa tembló. Y el comercio cambió su rumbo. Los exploradores zarparon hacia lo desconocido. Y de las ruinas del imperio, nació el Renacimiento. El 29 de mayo de 1453. No solo cayó una ciudad. Terminó la Edad Media. Y comenzó el mundo moderno.